el oficialismo tiene los votos. Asambleísta Carrillo, bienvenida, buenos días. Buenos días, Steffi. Bueno, nosotros como bloque de país estamos esperando que Mauro Andino nos presente la propuesta final que tiene que tratarse de la ley de comunicación, y de igual manera solamente con este documento el presidente de la Asamblea Nacional podría convocar para la votación de la ley de comunicación. ¿No cree que aquí el riesgo es que se llegue finalmente a votar en función de los varios intereses políticos que hay dentro del propio legislativo, dentro del ejecutivo, cuando estamos en un ambiente ya de pre-campaña electoral y lo que se discute quizás no es necesariamente los derechos a favor de la comunicación o esos artículos que nos interesan, sino los intereses que responden de ambas partes? Coincido totalmente con usted, Steffi, totalmente. Creo que en este momento el fondo de la ley de comunicación a muchos partidos políticos, incluso aquellos que dicen ser de izquierda, ya no les interesa. Simplemente están en este momento con una posición eminentemente política. Y prueba de esto es, por ejemplo, que Lourdes Tibán y el MPD hicieron una marcha el 22, y dentro de los 19 puntos constaba el tema de que se democratice los medios de comunicación. En el proyecto de ley de comunicación existe una serie de artículos que permiten la democratización. Sin embargo, ellos públicamente han dicho que van a votar no en unos casos y por el archivo en otros de la ley de comunicación. Muchos de los artículos que constan en el proyecto de ley han sido textualmente copiados del proyecto de ley presentado por Lourdes Tibán, del Foro de la Comunicación, aproximadamente unos 30 artículos. Y ella dice que va a votar en contra de la ley de comunicación. Dicen que van a defender y que defienden a las organizaciones y a las comunidades. Esta es la posibilidad de hacerlo. ¿A través de qué? A través de que se les entregue frecuencias en medios comunitarios. Entonces, ahí tú puedes establecer que el contenido no les importa. Por eso es que yo considero de que no es prudente hacer la votación el 10 de abril. Porque considero que sí es importante una socialización de los contenidos en el interior de la Asamblea Nacional, con los diferentes bloques parlamentarios. Pero lo que pasa es que aquí es evidente que existe una presión política desde el propio presidente, incluso para que se dé esa votación. Escuchamos lo que dijo, de hecho, el presidente de la República. ¿Quieren que les sea sincero? Nos va muy bien sin ley de comunicación. Hay 10.000 leyes más importantes para el gobierno. Por ejemplo, el Código Penal, que reposa el sueño de los justos en la Asamblea y que es esencial para combatir la delincuencia que los ciudadanos perciben como el mayor problema que tienen. Así que ojalá el 10 de abril aprueben esa ley. Si no la aprueban, créanme que al gobierno ni le va ni le viene. Si mandan a archivar esa ley, o si no la aprueban, la dejan en el limbo, ni la aprueban ni la archivan. La Constitución da alternativas, y por desacato a ese mandato expreso, además de las sanciones que pueden tener esos asambleístas, la Corte Constitucional puede dictar una ley temporal. El tema del gobierno y la prensa y los medios de comunicación ha sido parte del proyecto político de este gobierno. Entonces el presidente dice, a mí no me importa, pero ojo, si no la aprueban, ojo las sanciones, y ojo que la Corte Constitucional puede sacar su ley provisional o temporal. Y lo mismo, o digamos, la misma presión no existe para los otros proyectos de ley en los que la Asamblea también está en deuda y también un mandato constitucional está pendiente, no desde ahora, sino no desde esta consulta popular, sino desde el 2009. ¿Por qué ese tratamiento diferenciado? No lo siento como un tratamiento diferenciado. Yo le tengo una lectura diferente a lo que ha dicho el presidente de la República. Él ha dicho, no aprueben la ley, eso es responsabilidad de ustedes. Por supuesto, la Constitución política habla sobre que las decisiones del pueblo ecuatoriano a través de la consulta son de obligatorio cumplimiento. Expresamente lo dice el artículo 106 de la Constitución Política. Y el artículo 436 de la misma Constitución Política habla sobre que irá a la Corte Constitucional cuando se incumpla cualquier principio de la Constitución Política. Primero te dice cuando se incumpla y luego también te habla sobre la inobservancia o sobre la omisión. Entonces no hay vueltas que darse. Aquí la Constitución, sin saber que iba a pasar eso, determina ciertos parámetros de cuál es la salida jurídica. Ahora, aquí lo importante es saber quién estaría en circunstancias de desigualdad,
de que exista un retroceso somos los ciudadanos. En este momento sí tenemos una ley de radio y televisión en donde el Ejecutivo tiene absolutos poderes, en donde es de medios. Nosotros necesitamos una ley de comunicación por muchas otras cosas. Pero por ello es importante que si estamos hablando de aprobar una ley, no nos conformemos con decir, bueno, es que ya es mejor que esta, sino que en efecto sea una buena ley. Y usted ha trabajado minuciosamente en los artículos, siendo parte y en su momento presidenta de la Comisión Ocasional de Comunicación. Entonces, conoce estos temas y por eso usted mismo ha hecho algunas observaciones en las que no está de acuerdo, de hecho, con el proyecto de ley que hasta ahora conocemos que lo ha elaborado Mauro Andino y que se espera se presente ya el documento final en los próximos días. El problema es que ahorita ya no queda tiempo para ustedes de poder decir cambiemos esto y esto no, porque ya solo estarán sometidos a votación. Entonces, incluso a usted en su propia casa le tocará votar por votar, más allá de que no esté de acuerdo con muchos puntos. A ver, Estefi, creo que sí es importante establecer que yo he presentado observaciones a todos los proyectos de ley, a todos, porque en todos los proyectos de ley tengo observaciones. Y por supuesto, yo creo que el proyecto de ley de comunicación tal como está presentado puede ser mejorado. Pero llega un momento en que dentro de la Asamblea Nacional, así nosotros no estemos totalmente de acuerdo con absolutamente todos los artículos, tenemos que pesar qué es lo más importante para el país y que está dentro, por supuesto, de un proyecto político que está apoyando a los sectores más vulnerables. Y en base de eso se da la votación. Todos los asambleístas tenemos la posibilidad de poner observaciones, pero no podemos ser tan irresponsables en decir, si no me escuchan, si no me hacen caso de lo que yo digo, entonces voto en contra. Tenemos que siempre pesar ¿qué es lo más importante? Y sí le puedo decir, Estefi, yo he sido y soy muy crítica de cosas que considero deben mejorarse o deben incorporarse, incluso con respecto a lo que estaba en el segundo debate, que fue el informe para segundo debate. Sin embargo, sí considero con absoluta seriedad que el proyecto de comunicación en su contexto es muy bueno y garantiza los derechos a la comunicación. De todas maneras, hay algunas preocupaciones todavía respecto al proyecto de ley que presentó el asambleísta Mauro Andino, desde el Consejo de Regulación, que tenga algunas facultades que pueden terminar siendo discrecionales, por ejemplo, que en muchos temas importantes se diga que eso queda definido o quedará definido luego bajo reglamento, cuando lo importante es que las reglas del juego estén claras ya en una ley importante como esta, que en temas de responsabilidad ulterior se siga hablando, por ejemplo, de sanciones penales cuando los estándares internacionales hablan de despenalizar los delitos de opinión y que hayan sanciones, sí, pero sanciones civiles. El tema de que todavía se puedan incluir ciertas observaciones, pero que ya más allá de ello, el 10 de abril ustedes tendrían que estar sometidos solamente a una votación sin importar todas estas diferencias. Precisamente por eso, Estefi, creo yo que es importante la socialización interna dentro de la Asamblea Nacional, porque la ley orgánica de la función legislativa es totalmente clara. Ahora tenemos que ir a votar por un texto. Ya el primero y el segundo debate pasó. No hay la posibilidad de nuevamente discutir. Tampoco Mauro, luego de la discusión, podría tomar otras decisiones frente al documento que él entregue en la Asamblea Nacional. Sí es importante la socialización, pero también quiero aclarar algo. No hay, Estefi, sanciones penales que deba cumplir el Consejo de Regulación. Son exclusivamente administrativas, que pasan por amonestación y multa. No existe la posibilidad de que los delitos de opinión sean tratados en la ley de comunicación. Eso sigue y siempre estuvo en función pero sin embargo, de la justicia se lo incluye ordinaria. En el proyecto de ley se pone que la responsabilidad ulterior, digamos, puede ser sancionada por la vía penal, a pretexto de que es que como el Código Penal dice eso, pues nosotros también debemos mantenerlo todavía, cuando ya se ha abierto un debate grande en el país a propósito de la despenalización de los delitos de injuria. Pero en el país, aquí en el Ecuador, no se ha tomado la decisión de la despenalización de los delitos del odio. No se ha tomado esa decisión y por lo tanto nosotros estamos siguiendo una línea acorde a cómo es la normativa en nuestro país. El Código Penal sí establece y así es la decisión del pueblo ecuatoriano, se establece que todavía exista la posibilidad y que yo creo, Estefi, que es lo correcto. ¿Cómo puede ser menos importante que atenten contra tu dignidad
que te roben una billetera o un celular. O sea, no puede, o sea, no tiene punto de comparación. Muchas veces la dignidad no tiene un costo. Y por eso existe la responsabilidad ulterior de todos quienes pueden llegar a cometer una injuria o una calumnia. La diferencia es cómo se debe sancionar, si por la vía civil o por la vía penal. Exacto, Steffi. Pero, asambleísta, usted también ha hecho una observación que a mí me llamaba la atención en referencia al artículo 113, que se refiere a las frecuencias del espectro radioeléctrico, que se distribuyen en un 33% para los medios públicos, un 33% para los medios privados y un 34% para los comunitarios. Pero usted dice, como observación, que es importante incluir al final de este párrafo la frase de las frecuencias disponibles. ¿Por qué? Porque en este momento, Steffi, no hay frecuencias disponibles en esos porcentajes. 33, 33, 34. Considero que este es uno de los artículos más importantes de la Ley de Comunicación. Y por eso es que debe decir de las frecuencias disponibles, para que mientras exista el espacio de frecuencias disponibles, se vaya cumpliendo con este principio. Y esto también para evitar que esto se pueda convertir en una amenaza para los propios medios, de que les van a quitar las frecuencias para poder cumplir con los porcentajes de que les tienen que dar a otros. Bueno, no existe una amenaza. Incluso también he sido crítica, por ejemplo, en decir que por qué motivo se alargó el plazo de 10 años a 15 años para que se renoven las frecuencias. Y adicionalmente, me parece que es la transitoria 11ª, habla de 5 años si es que la ley entra en vigencia, y se va a cumplir ya el plazo de terminación. Eso significa 20 años de plazo. Entonces no podríamos esperar 20 años para comenzar a cumplir el artículo 113. Hay temas del espectro radioeléctrico que todavía no quedan claros, porque dice que será definido, por ejemplo, procesos administrativos que serán definidos en el reglamento, y eso les preocupa a algunos sectores, sobre todo por la ambigüedad que se podría generar, y otros consideran que los temas de telecomunicaciones del espectro radioeléctrico deberían estar en la ley de telecomunicaciones, no en la de comunicación. ¿Por qué se insistió, y usted también lo planteó así en el proyecto de ley que se había presentado, que esto incluya o esté incluido en este proyecto de ley? Ya. Bueno, eso es algo que se tomó dentro de las primeras decisiones de la Comisión de Comunicación, y eso se ha respetado. Aquí están dados principios generales, porque esta es una ley orgánica de comunicación. Y el tema técnico tiene necesariamente que ir en la ley que hable sobre las frecuencias, en la ley de telecomunicaciones, dentro del ámbito técnico. Aquí usted puede observar en el proyecto de ley de comunicación que simplemente da principios de qué porcentajes de distribución, de la democratización de los medios de comunicación, pero la parte técnica se tiene que dar en la ley de telecomunicaciones, y ese principio que fue dado por unanimidad dentro de la comisión está siendo cumplido en este proyecto de ley. Son temas que están en discusión ahora, pero que serán sometidos ya a votación. La fecha todavía está por definirse en el pleno de la Asamblea. Betty Carrillo, asambleísta por Alianza País, con algunas de sus observaciones, acompañándonos.